Una amable persona publicó esto que estamos viendo en su Facebook y tiene tanto disparate junto que dije, tengo que hacer un video al respecto, con todo cariño y respeto por esa persona. No me importa quién es, no me acuerdo. Sé que vi esto y dije, es un disparate uno atrás del otro. Empecemos por el principio. En el noahidismo judaico, no es noahidismo. Una manera en español para llamar a los Benei Noah, los hijos de Noé, es noahismo. ¿Por qué? Porque así se le llama al movimiento de los hijos de Noah. Así que no sería noahidismo, se agrega un dismo ahí que lo minimiza, o lo quiere hacer aparentar como judaísmo, o vaya a saber qué es, noahismo. Y a los Benei Noah en español, correcto español, se le dice noahida o noahide, porque ese ide o ida en un buen español significa hijo de, y Benei Noah significa hijos de Noah. Así como Nachmanides, un famoso sabio, es hijo de Nachman, Maimónides es hijo de Maimón, Noahidas son hijos de Noah. Noahidismo no existe, es un neologismo inventado por esta persona, vaya a saber por quién. Se dice noahismo nuevamente como un movimiento. En realidad el noahismo no es un movimiento, no es una religión, no es un pueblo, no es una tribu, no es una creencia. El noahismo es el sistema de vida que Dios creó para la humanidad desde el mismo comienzo de la humanidad. Por lo tanto, cuando ya dice acá noahidismo, obviemos la palabra que ya corregimos, judaico, error completo, no hay un noahidismo, noahismo judaico. El noahismo es un invento de Dios. ¿Por qué esta persona se confundirá con que es judaico? Porque cuando Dios entregó a Adán, el primer ser humano, la primera pareja humana, los mandamientos, estos pronto los dejaron de lado. Cuando se volvió a entregar a Noah, por eso noahismo, Noé, pronto lo volvieron a dejar de lado. Por tercera vez Dios entregó a la humanidad estos 7 mandamientos, pero esta vez se lo entregó a Moisés, a Moshe, junto con el recitado que le daba de la Torá para el pueblo judío, con los 613 mandamientos para el pueblo judío. Dios dijo, mira Moshe, esto no es para los judíos, esto es lo que los judíos ya cumplían antes, es el noahismo, las 7 leyes de Noah. Ustedes lo conocen, ustedes lo respetaban más o menos bien, por eso los elegí a ustedes como el pueblo elegido para recibir la Torá, porque ustedes se portaban de acuerdo a este camino más o menos bien. Sus patriarcas hicieron un gran esfuerzo, etc. Por lo tanto, ustedes, judíos, a partir de ahora, van a ser los encargados de guardar el tesoro de las naciones. No son ustedes los maestros de enseñar estas 7 leyes, no son ustedes los que inventan estas 7 leyes, no son ustedes los encargados de desarrollar estas 7 leyes para que haya más, sino que son los encargados de guardarlo. Evidentemente que con el paso del tiempo se tuvo que también volver a enseñarlas porque la gente no entendía, estaba sumida en religiones, en caos supersticioso, en cualquier tipo de ideología extraña. Entonces, buenos maestros judíos se encargaron de decirle, hola amigos gentiles, miren, religiones no, supersticiones no, magias no, idolatrías no, etcétera no. Lo que tienen ustedes es el noahismo, las 7 leyes para las naciones que Dios le entregó a Noah, le entregó a Adán, nos la dio a nosotros para que nosotros se la cuidemos. Como si un vecino se fuera a ir del país y le dijera al otro vecino que se va a quedar, cuida mis llaves, cuando mis hijos vengan, porque yo no voy a volver al país, cuando mis hijos vengan, dale las llaves de mi casa. No es la casa del vecino que se quedó, el vecino que se quedó no tiene por qué refaccionar la casa del vecino que se fue, lo que tiene que hacer es guardar las llaves y entregárselas. Pero, como es un buen vecino, lo ayuda a entender cómo funciona su casa, etc. Así que no es un noahismo judaico. En todo caso, los judíos tuvimos la bondad y también el acto de justicia de guardarles su conocimiento a los gentiles. Algunos sabios judíos se encargan de desarrollar con el conocimiento espiritual judío las leyes para los gentiles para hacerles un favor, pero en realidad uno de los mandamientos para los gentiles es que ustedes mismos se encarguen de desarrollar esas leyes. Eso de que tengan tribunales significa conozcan estas otras 6 leyes y a partir de estas 7 desarrollen todo un sistema de legal, de justicia, de ejecutivo, etcétera, a partir de este núcleo que son las 7 leyes. Por lo tanto, no es un invento judío, por más que la gente quiera decirlo, no es un invento de los rabinos, etcétera. Y luego, se puede tener un Dios secundario, en todo caso secundario, no sé si existe la palabra secundario, supongo que no, es secundario, y no es correcto. Dice que sí, que es en desuso que existía en la antigüedad secundario. Ok, aprendí algo, pero es algo que está en desuso. Entonces, no dice eso el judaísmo. Si lo dice el judaísmo, no es el judaísmo. Es algunos maestros judíos que dicen lo siguiente, me escuchan bien.
Dios le prohibió a los gentiles, a las naciones, adorar otros dioses, y Dios les prohibió a las naciones maldecir a Dios, hacer blasfemia. Nada más. Dios no le dijo crean en un solo Dios, Dios no le dijo adoren un solo Dios, Dios no le dijo tengan un templo para Dios, Dios no le dijo vayan a Jerusalén junto con los judíos a adorar a ese Dios. Simplemente les dijo no adoren otros dioses y no blasfemen, no digan maldiciones hacia el Dios verdadero. Eso es lo único que dijo Dios con respecto al tema creencias. Por lo tanto, el mismo Dios dice: gentiles, ustedes quieren creer en dioses. Yo sé que ustedes van a estar débiles porque están contaminados por el ego, por las religiones que ya prevalecen. Entonces les va a ser muy difícil mantener un monoteísmo fiel. Quizás puedan conseguir la monolatría, adorar a un solo Dios, lo que Dios les pide. Adoren a un solo Dios. Si por ahí creen en otros dioses, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo, Dios, conozco la debilidad de mis criaturas, el ser humano. Por eso sé que solamente el pueblo judío es el elegido porque pudo hacer el esfuerzo. E incluso el pueblo judío cayó también. Ahora ya no. O no tanto quizás, cayó en la idolatría. Imagínense los hijos de Abraham, de Isaac y Jacob, cayó en idolatría también. Y bueno, los otros que no tuvieron estos patriarcas también caen en idolatría, viven en idolatría. Yo, Dios, no me puedo enojar con ellos, no les voy a pedir algo imposible, no les voy a pedir que les hagan alas y vuelen, porque yo no los creé así. Yo, Dios, los creé con un ego que los engaña, les hace creer que existen dioses, les hace engañar que como que yo no existo, etc. Entonces yo no les voy a pedir imposibles. Si creen solo en mí, lujo. Si me adoran, amoroso. Si le preguntan a los judíos cómo es esto, que hay un solo Dios, que no se lo ve, no se lo siente, no nada, cómo se entiende, bueno, maravilloso. No es la obligación de los noágidas hacer eso, pero si llegan a ese nivel, espléndido. No precisan rituales ni nada, simplemente cuídense de no adorar otros dioses. Creen en esos dioses, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero acá, por eso mismo, algún grupito de sabios judíos dijeron: miren, esto es lo que pasa. Se puede entender que los gentiles tengan un Dios secundario, como ocurría con los cristianos, que, de acuerdo a un punto de vista judío, uno, no el único, cuando los cristianos hablan de la Trinidad, algunos sabios judíos dicen, bueno, tienen al Dios principal, que más o menos se identifican con el mismo Dios que es el Dios uno y único. No es el mismo, pero bueno, digamos, con el Padre Celestial, y luego hay dioses secundarios. Entonces, en ese caso, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Ves lo que hay? Valor, así anda la cosa. No se le puede pedir que jueguen en la primera división porque no están preparados, no tienen la enseñanza, el aprendizaje, la fuerza de voluntad, etcétera. Entonces, bueno, así que no es que se puede tener un Dios secundario. Eso es un error absoluto, esa frase, se puede tener un Dios secundario. Es, si no hay más remedio, la carne es débil y no se van a ser condenados por tener un Dios secundario, terciario o cuaternario, mientras no lo adoren, mientras no blasfemen contra Dios, mientras no quieran reemplazar al Dios verdadero. ¿Está claro? Así que esa frase, por donde se la ve, está mal. Y luego habla del Islam, como si el Islam tuviera algo que ver. El Islam es una de las religiones del mundo que los que son islámicos deberían seguir el noajismo. De hecho, gran parte de las leyes noágidas siguen. Y el Islam, por algunos de ellos, no todos, ser descendientes también de Abraham, no todos, algunos de ellos, tomaron algunas costumbres de la familia de Abraham, que sabemos que el hijo que Dios eligió no fue Ismael, sino que fue Isaac, de la esposa, no de la concubina. Entonces, el Islam, si quiere, como noágidas que son, no como una religión, sino como noágidas que son, la religión no corre, lo que importa es el noajismo. Ellos, si quieren, pueden tener sus propias rigideces, severidades, ser más estrictos en el cumplimiento de sus propias leyes, no del Islam, no, de las propias leyes del noajismo. Entonces, les doy un ejemplo. No es que el Islam esté siendo una religión que haya que seguir, sino que igual que hay, por ejemplo, judíos jasídicos que hacen cosas de manera más estricta y otras no tanto, entonces eso no lo hace mejores judíos que los otros, los hace más estrictos en ciertos mandamientos, ¿ok? Por ejemplo, en los que tienen que ver con el rezo, con el estudio de la Torá, por ejemplo. Entonces el Islam, como noágidas que son los islámicos, quieren ser más estrictos, bienvenido sea, mientras no cometan actos que van en contra de las leyes de Dios, los 7 mandamientos para las naciones, mientras no impidan que los judíos vivan de acuerdo a la Torá. Entonces que hagan lo que quieran, si quieren ser estrictos, mientras no hagan fanatismos extraños, que hagan lo que quieran. Un ejemplo más, si una persona, pónganle
Dice, las leyes no ágidas prohíben comer parte de animal con vida. Entonces yo voy a ser más estricto y voy a ser vegetariano. Incluso más, voy a ser vegano para que ningún animalito sufra por causa de que yo me tenga que alimentar de él. Por ejemplo, no sé, sufre la vaca porque o el ternero o no sé qué, para que puedan sacarle la leche a las vacas lecheras. Póngale. Entonces, en ese caso, con una fanatización del mandamiento de no comer parte con animal con vida, uno decide ser vegetariano y vegano. ¿Quiere decir que todos tienen que ser vegetarianos y veganos? No, quiere decir que una persona decidió seguir el veganismo a partir del conocimiento de que Dios no quiere que los animalitos sufran para que nosotros comamos. Perdón, corrijo, que los animalitos estén vivos mientras lo comemos. Si tienen que sufrir, van a sufrir, porque hay que matarlos. ¿Se entendió? Otro ejemplo. Si una persona dice, el mandamiento para los gentiles es no asesinar, o sea, no matar a una persona inocente. Entonces dice, pero yo no quiero ir a la guerra y matar tampoco al enemigo, porque el pobre tipo sale a la guerra en mi contra, él no me quiere matar en realidad, lo mandan de su país, no es un asesino, es un tipo igual que yo, un civil que fue a la guerra. Entonces yo me hago un no desertor, sino de esas personas que deciden ir a la guerra y prefieren ir a la cárcel en su país por no ir a la guerra, por negarse. Tiene algo de conciencia, no me acuerdo el nombre ahora. Si se acuerdan, pongan en el comentario. Ok, esa persona decidió no matar a alguien que de acuerdo a las leyes de la guerra podría, pero para no matar a nadie decidió no robar. Una persona dice, yo quiero seguir el mandamiento de los no ágidas porque soy gentil, está el mandamiento de no robar, y entonces, por ejemplo, es tan estricto que no hace perder tiempo a los demás, llega siempre puntual, si va a un lugar de ventas, un negocio, no hace perder el tiempo al señor que está ahí, si no le va a comprar nada, sino que dice, mire, yo solo estoy viendo, usted siga en lo suyo, no voy a molestar, si quiere me ayuda, si no, porque yo no voy a comprar nada, simplemente estoy pasando el tiempo, quiero ver acá las cosas, porque tengo que contar con un amigo dentro de un rato. Hasta ese punto llega, ok, está haciendo una severidad, algo más estricto, un poquito más fanático, en este caso no en lo que respecta a Dios, pero sí en lo que respecta al cumplimiento de los mandamientos. ¿Es obligatorio que haga eso? No. ¿Es un buen tipo si hace eso? Y generalmente sí. Entonces, ¿cómo era la palabra de conciencia? Si se acuerdan, díganme. Objetor de conciencia. Entonces, la cuestión es así. Así que si el Islam dice o deje de decir, no cambia que las leyes las dio Dios, las 7 leyes, que algunos rabinos digan y dejen de decir, muy interesante, porque sí, los judíos somos los depositarios de los mandamientos para los gentiles, no los creamos, no tenemos por qué ir por el mundo obligándolos a cumplirlos, sino simplemente decirles, acá lo tienen, de ustedes, hagan lo que quieran, esta es la llave de su casa, la que le dejó su papá cuando se fue del país, tomen, agarren la llave de su casa, vivan en ella, si quieren le damos una mano. Por lo tanto, volvamos a decir, no, en el judaísmo no pueden tener un Dios secundario, es, si no hay más remedio, ¿qué vamos a hacer? No es lo ideal, pero la carne es débil. Y si en el Islam no es solo uno y uno absoluto, sí, también, si uno pusiera a estudiar en el Islam, vería que en realidad solo es Alá y el resto no existe. El único amor que hay es hacia Alá, no hacia el prójimo. La única realidad es Alá y no otra. Así que no sé para qué comparar con el Islam, por qué no compara con el budismo, con otras teologías, idiosincrasias, etc. Es como que no aporta, pero bueno, cada uno se cree sabio y entonces se empieza a opinar, en vez de estudiar lo que tiene que estudiar, opinar lo que tiene que opinar. Pero bueno, es un mundo libre y la gente opina y dice cualquier cosa que no aporta. Así que espero que este mensaje haya quedado claro, que fue hecho con todo amor y respeto para todos, los del Islam, los de las naciones, los que son cristianos y creen en una Trinidad, la señora que publicó esto en su Facebook, que siga publicando lo que quiera, que sea feliz, pero que tenga claro que el judaísmo y nojismo no son religión, no tienen nada que ver con una religión, por más que la gente lo confunda, que no es un invento de hombres, tiene cosas de hombres ahí adentro, evidentemente, porque Dios dijo, ustedes hagan sus leyes. Así que de mi parte les deseo a todos ustedes shalom y bendiciones y que pasen muy bonito.